Hola a todos, este es mi primer video y pues nada, espero que lo disfruten ya que es un tema del cual me interesa bastante y espero que a ustedes también. En esta primera ocasión tenemos un tema bastante interesante, hablo de la lost media. Hoy miraremos 6 casos variados de lost media, los cuales no son tan conocidos. Antes de dar inicio con nuestro video vamos a responder a la cuestión, ¿qué es la lost media? Dícese que la lost media es cualquier contenido audiovisual que por X o Y motivo ya no se encuentra disponible al público. Sin nada más que decir, damos inicio porque hay mucha tela que cortar. Número 1. Santa Fe vs Deportivo Cali. Categoría Televisión Perdida. Año 1955. Este fue el primer partido de fútbol de la Liga Colombiana. Por cierto, soy de Colombia. Transmitido por la televisión colombiana, ya que la televisión llegó a Colombia en el año de 1954. El encuentro tuvo lugar el 2 de mayo en el Campín, estadio ubicado en la ciudad de Bogotá, a las 3:30 de la tarde, ganándolo Santa Fe por 2-0. Con respecto a este encuentro hay muchas dudas de qué canal de televisión hizo la transmisión del partido, aunque hay varias imágenes de periódicos de esos años en los cuales anunciaban el encuentro. No hay registros completos los cuales nos digan exactamente cuál fue el canal que transmitió este encuentro, pero lo más seguro es que haya sido por parte de RCN, empresa de televisión y de radio importante de acá de Colombia. Con respecto al paradero de la transmisión, es desconocido, ya que no se tiene más evidencia de este encuentro. Hay dos posibilidades. La primera es que esté en los archivos de la DIMAYOR, ente de fútbol en Colombia, o que ésta se encuentre en los archivos de RCN. ¿Les gustaría ver esta transmisión? El fútbol antiguo siempre me ha parecido de mejor calidad que el fútbol actual en nivel Colombia, ya que uno ve cosas bastante inusuales. Estado perdida. Número 2. Over the Counter Snoop Dogg. Categoría Música Perdida. Año 1991. Todos conocen a Snoop Dogg, un gran artista de hip hop, el cual ha hecho gran cantidad de trabajos discográficos, ha tenido una gran trayectoria, además de participar en innumerables series y películas. Este tuvo su debut en el año de 1992 con su álbum Doggy Style, bajo el nombre de Snoop Doggy Dogg, pero un año antes este se había lanzado un álbum en cassette. Este se titula Over the Counter, siendo una pieza bastante deseada por coleccionistas de hip hop, debido a la rareza de este y por ser una pieza bastante inusual del artista. Este trabajo salió para la empresa Future Shock Entertainment, empresa de hip hop independiente, la cual se convertía en la famosa e importante empresa discográfica Death Row Records. Aunque poco después estos cassettes fueron retirados de la línea de producción, no fueron distribuidos de forma oficial y fueron archivados por Sony Music y Time Warner. Aún así, este trabajo discográfico era distribuido de forma ilegal por medio de ventas minoristas, hasta que la producción de estos acabó dejando muy pocos ejemplares disponibles para el público. Gracias a esto, se considera este trabajo como uno bastante inusual. La mayoría de estas canciones pertenecientes a este cassette no se encuentran en internet, teniendo 6 de 16 pistas encontradas, que puedes escuchar fácilmente en YouTube. Estado parcialmente encontrada. Número 3. Un show más, regular show, piloto animado en Flash. Categoría Animación Perdida. Año 2000. Un show más o regular show, como es su nombre original, fue un show estrenado en 2010 para el canal de animación Cartoon Network, creado por J.G. Quintel, teniendo una gran aceptación y considerado como una de las mejores series de animación de los últimos tiempos. Este tuvo un episodio normal llamado The Pilot, pero antes de este tuvo 2 pilotos más, además de tener varios cortos con varias versiones tempranas de personajes de la serie. Pero uno de estos pilotos tiene la peculiaridad de ser hecho en animación Flash. No hay gran cantidad de información que nos muestre cuál es la trama exacta del piloto, pero se cree que es la misma de la que se transmitió en televisión, ya que las 2 escenas encontradas de este son bastante parecidas a escenas del piloto mostrado en TV. Estado parcialmente encontrado. Número 4. Crash Tag Team Racing Port para Nintendo DS. Categoría Videojuego perdido. Contenido perdido de desarrollo de videojuego.
año 2005. Crash Tag Team Racing es el tercer juego de carreras de la franquicia de Crash Bandicoot. Este fue desarrollado por Radical Entertainment y publicado por Universal Games para las consolas Nintendo GameCube, Xbox y PlayStation. Este iba a tener además un port para Nintendo DS, pero este fue cancelado al poco tiempo. Este port iba a ser distinto a las demás versiones del juego, debido a las limitaciones de la consola portátil. Por lo tanto, se buscaría hacer que este se pareciera más a las demás versiones, pero con cantidad de limitantes, por lo que se crearon versiones nuevas de cada uno de los modelos de los personajes del juego, además de que las pistas de carreras y los diseños de estas se basarían en versiones más antiguas de Crash Tag Team Racing. Este juego estuvo en desarrollo por casi un año, antes de que fuera cancelado. El port estaba a casi 1 o 2 meses de ser completado, aunque solo se han sacado a la luz los modelos de los personajes del juego y una que otra pista de este. Todo este material publicado por un fan anónimo de Crash Bandicoot en 2014, 9 años después. Hay varias razones por las cuales este port fue cancelado. Una de estas fue las limitaciones de la DS. Otra de las posibles causas fue la mala comunicación entre las empresas desarrolladoras y distribuidoras. Y la tercera causa, y la más probable, fue que para la época de lanzamiento del juego estaba por lanzarse el Mario Kart DS. Por lo tanto, se pensaba que el juego no se iba a vender bien. Listado parcialmente perdido. Número 5. Limitless Paradise. Categoría Anime perdido. Año 1982. Limitless Paradise es un cortometraje de 16 minutos de duración desarrollado por Hiroshi Hamada, cineasta y animador de la adaptación a película de Midori, la niña de las camelias. Este cortometraje se hizo en los días de estudiante de Hiroshi, siendo su primer trabajo como animador. La producción de esta se dio en copias muy limitadas debido a que, al ser un trabajo independiente, no contaba con una casa productora ni distribuidora. Este cortometraje nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes los cuales se toman su escuela debido a varias insatisfacciones con la misma, pero después deciden separarse debido a que no tienen claras sus metas personales y grupales. Debido a problemas como limitaciones económicas y a poca experiencia por parte de Hamada, se dio como resultado que no se haya distribuido el cortometraje de forma correcta. Hamada posee las cintas originales y desea en algún momento poderlas digitalizar para el público antes de su fallecimiento. Hasta ahora solo han salido pocos clips de esta, además del soundtrack para esta película, gracias a 2 usuarios los cuales han sacado en YouTube fragmentos de esta. Como dato curioso, se creía que este proyecto era el tan buscado Go for a Punch, anime que se creía que se encontraba perdido, pero resultó que nunca existió. Listado parcialmente encontrado. Número 6. The Apprentice. Audios perdidos. Categoría Televisión perdida. Año de 2004 a 2015. Hagamos un pequeño contexto. Un día antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, se filtraron unos audios de Donald Trump haciendo comentarios bastante pasados de carácter sexual con el presentador de Hollywood Billy Bush en 2005. Tiempo después hubo varias afirmaciones que decían que Trump había hecho lo mismo en tomas descartadas en el reality show que presentaba llamado The Apprentice entre 2004 y 2015. Bill Pruitt, productor de las primeras 2 temporadas del programa, afirmaba que en Twitter habían Trump tapes, ya que este era el nombre que se le dio a estos audios funables, muchísimo peores que los que se filtraron antes de las elecciones. También el productor de televisión Chris Nee afirmó en Twitter, aunque este tweet se eliminó, que varios productores del programa The Apprentice le dijeron que existían clips los cuales el expresidente decía la famosa palabra con N en tomas descartadas. Para mejorar más el asunto, el comediante y actor Tom Arnold afirmó haber visto imágenes de Trump diciendo varios insultos en las tomas descartadas. Además, afirmó que las imágenes que vio eran varios clips editados juntos. Arnold dijo que se negó a publicar las imágenes por temor a repercusiones, ya que Trump ganó las elecciones. Con respecto a la disponibilidad de los audios y las imágenes, no se han publicado debido a que el productor del programa, Mark Burnett, ha amenazado con emprender acciones legales muy fuertes contra cualquiera que publique este material.
El 9 de abril de 2020, la jueza de distrito de Estados Unidos, Lorna G. Scottfield, dictamina que Metro-Goldwyn-Mayer, el propietario del programa, debe entregar 2 episodios no transmitidos como parte de una demanda por estafa de marketing presentada contra la familia Trump, que se presentó en 2018. Por lo tanto, todo este material no ha dado la luz todavía. Estado perdido. Y bueno, esto sería todo por la ocasión de hoy. La verdad he tenido ganas de siempre hacer un canal de YouTube, hablar y de contarles de temas interesantes, ya que es algo que siempre me ha gustado hacer, el contar cosas interesantes y nuevas. Espero que este canal les agrade y nos veremos en otro video. Pero, hey, no te vayas todavía, hay algo que quiero contarles y espero que les guste también. Los fines de semana yo manejo un programa de radio. Este se titula Rock a la Nocturna y estamos desde las 8 de la noche cada fin de semana. Si lo quieres escuchar y disfrutar de la mejor música rock, punk y metal, puedes hacerlo en el siguiente link en la descripción. Así que no se lo pierdan para que puedan seguir escuchando mi voz y escuchar la mejor musiquita los fines de semana. Sin nada más, espero que hayan disfrutado el video. Nos veremos después con otro video de los media o con otro tema variado, no sé. Entonces, sin nada más, me despido y nos veremos en una próxima ocasión.